Bien, vamos a dar comienzos a este culto el día de hoy, dando lectura a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Le daremos lectura, dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesús, nos presentamos ante su presencia en primer lugar para darle gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la salud, los alimentos, el vestuario. Y gracias, Señor, porque podemos estar reunidos una vez más aprendiendo de su palabra. Le pedimos, Señor amado, que usted esté en medio nuestro, usted nos dirija, y que todo lo que se realice en esta hora, en este día, sea para la gloria de su nombre. Usted pueda dirigir, Señor, para que no sean simplemente palabras de hombres, sino que sea usted, Dios, por medio de su Santo Espíritu, hablando a nuestras vidas. Todo se lo pedimos, se lo agradecemos, a través de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, luego de un largo periodo de tiempo, me toca hacer una exposición a petición de nuestro pastor. Así que con la ayuda de Dios espero hacerlo de la mejor manera. El pastor me pidió que hiciera una exposición acerca de lo que he estado estudiando, ya que, como ustedes saben, estoy haciendo un diplomado en el seminario William Carey, y estaba viendo un ciclo el cual trataba acerca de la cosmovisión bíblica. Así que vamos, con la ayuda de Dios, a hacer una exposición o varias exposiciones, por lo menos 4, acerca de cosmovisión bíblica. Y vamos a comenzar de forma introductoria con estos versículos este versículo que acabamos de leer. Vamos a usarlo de introducción para comenzar una serie acerca de la cosmovisión bíblica. Romanos. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos vemos que Pablo trata verdades teológicas de forma muy profunda. ¿No es cierto? Pablo trata acerca de la condenación que el hombre merece por causa de su pecado, por causa de que Dios es un juez justo. No puede dejar al pecador libre. Entonces abarca acerca de la condenación, acerca de la justicia de Dios, temas acerca de la justificación por la fe, temas profundos. Cómo Dios redime, cómo Dios salva a un pecador sin volverse abominable a sí mismo. Todos estos temas Pablo los trata en los primeros 11 capítulos. Y luego, desde el capítulo 12, Pablo comienza a explicar cómo deben vivir los creyentes en la práctica las verdades expuestas. Entonces, desde este capítulo 12, dimos lectura al versículo 2, desde este capítulo en adelante, Pablo empieza a dar exhortaciones.
Y estas verdades profundas que Él enseñó, ahora nos llama a vivirlas en la práctica. En el primer versículo del capítulo 12, Pablo exhorta a vivir vidas consagradas a Dios, en alegre reconocimiento de las gracias divinas que gratuitamente se nos han dado. Dice el versículo 1, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, en gratitud a la maravillosa gracia de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros como creyentes, Él nos exhorta, nos llama a vivir vidas consagradas a Dios. Y en el versículo leído, Pablo continúa con el pensamiento del versículo 1, ya que el vivir vidas consagradas a Dios implica, lo que leíamos en el versículo 2, no conformarse a este siglo, sino que somos transformados como corresponde a miembros del siglo venidero. Entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, para poder consagrarnos a Dios, para vivir vidas que agraden a Dios, que glorifiquen a Dios, no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos entender las cosas como Dios las entiende. Debemos ver las cosas como Dios las ve para poder vivir como Él quiere que vivamos. Entonces, este versículo 2 comienza con la siguiente palabra: no os conforméis, no os conforméis. También puede ser: no os acomodéis, no os amoldéis al esquema, al sistema de criterios y actitudes de este siglo. No debemos adoptar o imitar la actitud o postura del mundo. Un comentarista decía que Pablo lo que está diciendo es que no seamos camaleones. ¿No es cierto? Un camaleón se mimetiza según su entorno, él se mimetiza con su entorno. Nosotros no podemos ser camaleones, no podemos estarnos mimetizando con el mundo. No podemos estar camuflándonos con el mundo. ¿Por qué no podemos? Dice, no os conforméis a este siglo presente. Aquí está haciendo referencia a Pablo a este siglo, el cual está en completo contraste con el siglo venidero. Sabemos que como creyentes estamos viviendo lo que se conoce como el ya, pero todavía no. Estamos viviendo este periodo de tiempo en el que estamos en este mundo, pero también disfrutamos de los beneficios del siglo venidero. Entonces todo creyente está en este ya, pero todavía no. Entonces aquí hay una contraposición. Tenemos este siglo en contraposición el siglo venidero. Este siglo, dice la Escritura, que es malo.
Segundo a los Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y es Satanás quien opera en los hijos, dice, de desobediencia, según Efesios 2:3. Entonces, ¿cómo nos vamos a conformar a un mundo que su conducta, su actitud, por detrás de su conducta y actitud está operando Satanás? Como creyentes genuinos, como creyentes verdaderos, no podemos conformarnos a este siglo donde opera Satanás. El pensamiento, la conducta, todo lo que pasa en este mundo está operando Satanás. Entonces es obvio que no podemos conformarnos a este mundo, no podemos, de forma alguna. Luego continúa y dice, sino transformaos. Y aquí nuevamente tenemos una contraposición. Primero dice, no conforméis, y después dice, transformaos. Entonces, no se dejen moldear por este siglo, ¿no es cierto?, por este siglo malo, sino que déjense transformar por el siglo venidero. O sea, miembros, así como miembros del siglo venidero. Esta palabra transformaos, la palabra en el original corresponde al término metamorfosis. O sea, una transformación en la naturaleza esencial. Volviendo a la idea del camaleón. ¿No es cierto? Un camaleón se mimetiza. Usa camuflaje, ¿no es cierto?, para pasar desapercibido. Pero en esencia él no cambia. Él adopta, ¿no es cierto?, su entorno, pero en esencia sigue siendo el mismo camaleón. Eso es lo que quiere decir conformarse. Ahora la palabra transformación o metamorfosis habla de una transformación en la naturaleza esencial. Entonces no es ser un imitador de miembros del reino venidero. Es ser verdaderamente miembros del reino venidero. Entonces es un cambio desde el interior hacia el exterior. Es un cambio en la esencia. Y esta transformación, ¿cómo se lleva a cabo? Continúa el versículo y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo Dios nos transforma? ¿Cómo Dios nos hace miembros del reino venidero, miembros verdaderos? Es por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación viene del adjetivo kainos, que denota lo nuevo, primordialmente en referencia a calidad, a lo fresco, a lo que no ha sido usado. La transformación como miembros del siglo venidero ocurre a medida que el Espíritu Santo que mora en el creyente va cambiando nuestra manera de pensar. Entonces vamos siendo transformados, ya que ese Dios que nos salvó, que nos rescató,
puso en nosotros su Santo Espíritu, y este Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que mora en todos los creyentes, va cambiando su manera de pensar. ¿Cómo hace este cambio? ¿Cómo va cambiando esa manera de pensar? ¿Qué usa el Espíritu Santo para cambiar esta manera de pensar? Lo hace mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Es así como Dios nos da una nueva mente. Entonces tenemos una transformación, Dios nos transforma, nos hace miembros del reino venidero. Y no solo eso, sino que también cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas, de entender las cosas. Pablo en otra de sus epístolas escribe lo siguiente, que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Entonces somos transformados. Y nuestra mente también es transformada, también es renovada. Y Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no entendemos las cosas de la forma que el mundo lo hace. Ahora entendemos las cosas. Y vemos las cosas como Cristo las veía, como Dios las ve. Entonces no debemos dejarnos conformar según este siglo malo, donde opera Satanás, sino debemos ser transformados por aquel que es Rey y Señor del siglo venidero. Dios es quien nos transforma, quien por medio de su Santo Espíritu va renovando nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de pensar. Y como dije, quise hacer aquel pequeño desarrollo de aquel versículo como introducción para hacer la primera exposición acerca de la cosmovisión bíblica. Y es muy interesante el versículo que leímos porque muestra justamente dos cosmovisiones en guerra. Dos cosmovisiones completamente opuestas. Vemos este siglo malo, ¿no es cierto? Pecador, perverso, donde opera Satanás. Más también vemos aquel siglo venidero en el cual opera el Dios santo, perfecto y justo. Entonces vemos estas dos contraposiciones que se están enfrentando. ¿Por qué digo muy interesante? Porque justamente hoy en día tener una cosmovisión bíblica es tener una cosmovisión en contra de la cosmovisión de este mundo. E ir en contra de lo que el mundo piensa. E ir en contra de lo que el mundo cree. E ir en contra del entendimiento de este mundo. Pero es muy importante que tengamos una cosmovisión bíblica. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, en primer lugar veremos qué es una cosmovisión. Daremos una pequeña definición de lo que es
una cosmovisión. Aquí anoté varias definiciones de lo que es una cosmovisión. Dice así: manera de ver e interpretar el mundo. Ahí tenemos una definición. Otra definición es: la cosmovisión de una persona representa sus creencias más fundamentales y lo que asume acerca del universo en el que habita. Una visión general del mundo, como la misma palabra lo dice, cosmovisión. La visión del cosmos, una visión general del mundo. Ahora, no simplemente una visión física del mundo, es más bien una visión filosófica, una perspectiva global sobre todo lo que existe y nos importa. Entonces, ¿qué es una cosmovisión? Es cómo interpretamos, cómo entendemos todas las cosas, todo lo que vemos. Nuestra cosmovisión refleja cómo responderíamos a las grandes preguntas de la existencia humana. Por ejemplo, en nuestra cosmovisión la que responde a ¿qué somos? ¿Qué y quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Si es que tiene algún propósito. La creación, ¿de dónde salió? ¿Cómo llegó la materia a la existencia? ¿Cuál es el propósito de la creación? También podemos responder a preguntas como ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? Una pregunta que siempre todos se hacen. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? Entonces nuestra cosmovisión es este marco general que nos ayuda a tener alguna respuesta a estas preguntas. Debemos entender que todo ser humano tiene una cosmovisión. Todo ser humano tiene una forma de ver las cosas, de creer las cosas. Todo ser humano tiene alguna presuposición acerca de las cosas. Aunque no sea fundamentada, aunque no tenga lógica. Aunque no tenga respaldo alguno, toda persona tiene su cosmovisión. A usted, a quien le pregunte qué pasa después de la muerte, le va a responder algo. Usted, a quien le pregunte de dónde venimos, le va a responder algo. ¿Quiénes somos? A quien usted le pregunte va a tener alguna respuesta para eso. Sea lógico o no, eso no importa ahora, sino que debemos entender que todos tenemos una cosmovisión. Todos vemos las cosas de alguna forma, las entendemos de alguna forma, las interpretamos de alguna forma. Entonces, por eso que toma relevancia, es por eso que es importante tener una cosmovisión bíblica. ¿Y qué es una cosmovisión bíblica ahora? Una cosmovisión bíblica es ver e interpretar el mundo a la luz de las Escrituras. Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo está haciendo alusión a lo siguiente: en un lugar oscuro donde no vemos nada, podríamos decir, en este mundo oscuro, donde no sabemos para dónde ir, la palabra de Dios funciona como una lámpara. La palabra de Dios funciona como aquella linterna que nos ayuda a ver el camino, que nos ayuda a evitar los tropiezos.
Entonces nuestra cosmovisión, la cosmovisión cristiana, es una cosmovisión bíblica. Vemos todo a la luz de las Escrituras. Todo a la luz de las Escrituras. Todo a la luz de las Escrituras. Lo que fundamenta nuestra cosmovisión es la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión se fundamenta en la palabra de Dios. Si creemos en un Dios que creó todas las cosas, ¿qué mejor que ir al manual? ¿Qué mejor que ir a su propia palabra para comprender todas las cosas? La palabra de Dios es lo que fundamenta nuestra cosmovisión. Y aquí vamos a tocar un tema sensible. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos fundamentan su cosmovisión cristiana ¿en qué? En la ciencia. Muchos fundamentan su cosmovisión en argumentos cosmológicos. Muchos argumentan su cosmovisión en argumentos psicológicos, en argumentos políticos, y pierden de vista la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos a muchos diciendo que Génesis es mito. Es por eso que tenemos a muchos diciendo que el nacimiento virginal de Jesús no es real. Es por eso que tenemos a muchos que se llaman cristianos diciendo que los milagros de Jesús tienen explicación o que los milagros de Jesús no fueron milagros. ¿Por qué? Porque están fundamentando su cosmovisión fuera de las Escrituras. Su camino no está siendo alumbrado por la lámpara, que es la palabra de Dios. Y es por eso que tropiezan. Entonces, mi hermano, yo quiero que quede muy claro que lo que fundamenta nuestra cosmovisión es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si un día le retan a defender su cosmovisión, a defender su creencia cristiana, dejando de lado la Escritura, no lo haga, mi hermano. Ella es nuestro fundamento. Mire lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 6, dice así. Lo voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ellos luchan con la ciencia, ellos luchan con la política, ellos luchan con la psicología. Nosotros luchamos con la palabra de Dios. Usamos las armas poderosas de Dios. Y como creyente, ¿qué arma tenemos? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nuestra cosmovisión no se fundamenta en la ciencia, en la psicología o en la política, o en argumentos cosmológicos, o en argumentos científicos. Nuestra cosmovisión está fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión no se fundamenta en la ciencia, o en la psicología, o en la política,
está fundamentada en la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Es ella la que renueva nuestro entendimiento. Es por ella que somos conformados como miembros del siglo venidero, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Entonces, mi hermano, esta va a ser la primera exposición acerca de la cosmovisión bíblica, ver las cosas a la luz de las Escrituras. Renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Las Escrituras, muchos usan el ejemplo de las gafas, de los lentes. Nosotros debemos ver todas las cosas, discernir todas las cosas a través de las gafas o a través de los lentes, que son la palabra de Dios. Y es así que vamos en las exposiciones que vienen más adelante a ver cómo la palabra de Dios nos responde a estas preguntas que hicimos, o estas preguntas que siempre ha tenido la humanidad. Estas preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Cómo es que la creación vino a la existencia? ¿Qué es el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Qué pasará en el futuro? Todo esto lo iremos viendo a través de la palabra de Dios y a través de una cosmovisión bíblica. Amén. Vamos a finalizar también haciendo una oración. Así que le invito a cerrar sus ojos. Dios Todopoderoso, gracias le damos porque hemos podido llevar a cabo este culto. Gracias, Señor, por su palabra, por esta exposición que hemos podido recibir. Ayúdenos, Señor, a tener aquella nueva mente, la mente de Cristo. Entender todo este mundo, todas las cosas, a la luz de su palabra. Ver las cosas como usted las ve, entender las cosas como usted las entiende. Solo así vamos a vivir vidas consagradas a usted y vamos verdaderamente a glorificar su nombre, a reflejar su imagen. Usted síganos dirigiendo, síganos ayudando para que todo lo que hagamos, para que nuestras vidas completamente glorifiquen su nombre. Todo se lo pedimos y todo se lo agradecemos a través de Jesucristo. Amén y amén.